pero también facilita que se recupere en cualquier momento en qué proceso está. Y eso sí, eso lo sé. Pero por lo que se refiere a mi trabajo, esa ley, soy muy ignorante, estoy yo agradecida de que me hayáis invitado aquí. Conocía muy poco hasta que no me puse a preparar algo para este seminario. Tengo que reconocer que no tenía ni idea que las leyes de transparencia reservaban un sitio tan privilegiado para lo que era la reutilización de la información pública. Y finalmente lo que quería decir es que, ¿podemos volver a la presentación que está por aquí? ¿Sí? Hubiera preferido que hubiera más tiempo para un debate, porque yo realmente puedo aportar muy poco, pero se debería terminar un seminario como este hablando de temas que creo que tienen que poderse debatir en un futuro, porque las leyes son tan recientes que yo no las conozco, pero lo que sí es cierto, y se ha dicho aquí en la mesa anterior, sin una formación, primero sin una información, sin una formación referente a hasta qué punto nos tiene que repercutir en nuestro trabajo diario esas leyes y a qué nos obliga, pues no podemos actuar. En segundo lugar, tiene que haber recursos, es decir, como el señor que nos pedía todos esos datos relacionados con las peticiones de audio, alguien tiene que meterse ahí a entrar los datos de todos los papeles que se han hecho siempre de modo analógico. Ahora se pueden hacer peticiones electrónicamente, pero esos datos no quedan grabados en ningún sitio, con lo cual da lo mismo, es decir, es un correo electrónico, o sea, el resultado que obtienen es un correo electrónico a la persona que lo ha pedido, si es que ha pedido hacerlo. Y después, pues bueno, los recursos no son solamente de personal, son económicos para que tú puedas tener todas las herramientas para poder trabajar tranquilamente y puedas hacerlo de modo cooperativo, porque estoy convencida de que este tipo de trabajo no solamente lo vamos a hacer nosotros en nuestra institución, sino que lo van a hacer 30 instituciones como nosotras, la nuestra, dentro del mismo municipio de Barcelona, en otros municipios, en otras comunidades, y al fin y al cabo los datos no son más que datos, y si hasta ahora tenía mucha importancia lo que es un formato o lo que es un soporte, pues en cuanto los documentos son electrónicos, los formatos siguen ahí, pero ya es una cosa un poco más regulada. Yo seguramente no me inventaré nunca ninguno. Lo que sí deberé hacer es decidir cuál es el que tengo que ofrecer. En el ámbito de los documentos sonoros y audiovisuales, y aquí alguien quizás sea más experto que yo, pero lo que hemos tenido que decidir en la biblioteca ha sido no solamente cómo los ofrecemos, sino cómo nos los ofrecemos a nosotros mismos, porque tenemos una función, una misión de preservación de lo que son los documentos sonoros, audiovisuales, textuales, gráficos, y ahí sí hemos tenido que decidir. Los que se han tenido que enfrentar a estas decisiones saben que no es una decisión fácil, porque no existen formatos abiertos, de código abierto de preservación en estos dos tipos de soporte, y por tanto lo que hemos hecho es adaptar a aquellos que teníamos la casi seguridad de que van a ser los que más se van a mantener en el tiempo, y en ese sentido tenemos que hablar siempre de el trabajo que hacen las radios y las televisiones, porque son aquellas entidades que sabemos que generalmente no se van a acabar, es decir, que van a durar, se van a poder transformar, pero son las que marcan un poco el camino hacia lo que son normalizaciones, ¿no? Pero como no creo que vayamos a tener tiempo de debatir, mi presentación era muy genérica, porque yo realmente no soy experta en nada, soy una persona que se dedica a gestionar, pero sí es cierto que la participación en este seminario me ha abierto mucho la mente a lo que deberé esperar, porque en Cataluña la ley de transparencia es muy reciente, creo que es de julio de este año, y con todo lo que no hace falta que os comente ahora de la situación política y del gobierno catalán, pues la cosa está bastante
quietecita. Eso no quiere decir que no podamos trabajar. Yo cuando oí hablar a los colegas de los ámbitos de los archivos, me he visto muy reflejada. Creo que hay funcionarios en todas las administraciones que tienen la consciencia muy clara de para quién están trabajando, seguramente porque no tenemos ninguna parcela de poder. Lo que estamos haciendo sencillamente es trabajar dando un servicio al ciudadano. Al fin y al cabo, nosotros somos tan ciudadanos como cualquier otro y tenemos la capacidad, creo yo, de ponernos en ambos lugares, ¿no? Siento mucho que ha sido la cosa tan atropellada, pero como esto va a estar reutilizable en Prezi, yo supongo que alguien lentamente lo podrá mirar en algún momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarida, por traernos la música al seminario y por plantear cuestiones tan interesantes para el ámbito audiovisual y sonoro. Bueno, seguidamente me gustaría presentarles a la maestra María de los Ángeles Medina Huerta. La maestra es licenciada en Bibliotecología y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo es diplomada en Administración de Recursos Informacionales y tiene amplia experiencia profesional en bibliotecas especializadas. Actualmente es asesora en la licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información en la modalidad a distancia en la UNAM y participa desde el año 2013 en el proyecto PAPID titulado Buenas prácticas en el acceso a la información gubernamental. Sin más dilación, le cedo la palabra a la maestra. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer. ¿Me escuchan ya? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en principio al proyecto Buenas Prácticas de Acceso a la Información, que gracias al apoyo que he tenido, he podido estar acá, gracias a la invitación también del grupo de la Universidad Complutense. Y bueno, lo que yo les voy a compartir el día de hoy va sí en este sentido de la reutilización de datos, pero un poco también de cómo se han ido construyendo, por lo menos en México, desde el gobierno abierto, las figuras de los participantes y cómo se va generando a través de ciertas organizaciones, en el caso de las organizaciones no gubernamentales, una visión diferente sobre el uso y la reutilización de datos. Yo, en principio, muy bien, regreso a esta parte de cómo se van generando las estructuras. Hay tres esferas principales que se tienen que ver a nivel de democracia y que influyen en cómo se va a generar, al menos en México, esta parte de gobierno abierto entre la esfera civil, de la acción civil, la esfera de lo político y la esfera de los medios. En el proyecto de Buenas Prácticas de Acceso a la Información se ha trabajado un poco sobre el acceso a la información que tienen los periodistas, en este reflejo de los medios. Se han visto algunas cosas también de buenas prácticas y en este caso lo que yo les quiero presentar es cómo esta interacción de estas tres esferas nos lleva hacia las organizaciones no gubernamentales como un reflejo de la acción civil. Alvarenga nos dice que las prácticas informacionales implementadas por las organizaciones no gubernamentales son donde confluye la información y la ciudadanía. Estas prácticas se caracterizan por tres aspectos. Una, que es la recopilación de información, que es el proceso en el que acceden a la información, la ubican y después pasan a la generación de nueva información, que es darle un valor agregado, que es esta parte de la reutilización de la información, y finalmente a la transferencia de información, que es la parte de la socialización que las organizaciones gubernamentales en México están trabajando. En México hay ya un proyecto de gobierno abierto, tanto la agenda gubernamental existe,
como también el gobierno abierto a través de la iniciativa que se presenta con Estados Unidos, y hay 11 organizaciones no gubernamentales que participan dentro de esta propia manejo de gobierno abierto. En este sentido, el derecho a la información ya no se ve nada más como una parte más de las manifestaciones importantes de la democracia. Se ve también como este modo de amalgamar tanto el acceso a la información como la generación y la transparencia. Un poco para contextualizar, este estudio solamente contempla 8 organizaciones, no son propiamente las que están dentro de gobierno abierto, pero sí participan de otro tipo de circunstancias. Generalmente las organizaciones no gubernamentales en las que están participando dentro del gobierno abierto hacen redes, y en estas redes también van incluyendo a más organizaciones para ir generando nuevas plataformas y nuevos mecanismos de acceso a la información y de reutilización de datos que se están generando. En el caso de las ONGs que presento, son 8, se hizo un diseño de un cuestionario, se les envió vía correo electrónico para que dentro de la plataforma encuesta pudieran contestar el cuestionario y nos pudieran dar sus opiniones sobre algunos aspectos que tienen que ver en principio con el acceso a la información que ellos tienen, el acceso a la información pública gubernamental, y a partir de eso también ir visualizando cómo este acceso a la información pública gubernamental se va reflejando en la práctica de sus acciones y de sus objetivos como instituciones. Las instituciones que participaron en su mayoría son instituciones que se dedican al medio ambiente. Muchas desarrollan actividades que tienen que ver con comunicación, con acciones de fomento para protección del medio ambiente. Algunas son referidas a protección de animales, que también tiene que ver con esta parte del medio ambiente, y a la defensa y habilitación de algunos otros aspectos. Es bien importante identificar cómo estas partes del medio ambiente también se van reflejando en la parte de las redes, cómo participan en estas redes latinoamericanas medioambientales, en género y medio ambiente, en la red ambiental mexicana, y que también participan en rendición de cuentas. Solamente les voy a presentar algunos datos de este cuestionario. Son 14 reactivos, no todos son referidos al acceso a la información, pero sí tiene que ver con esta parte importante de la utilización de información después. En el caso de problemas de acceder a la información, sí hay un alto índice para acceder a información, para resolver problemas de ejercicio profesional, para tomar decisiones y para resolver problemas directamente en el caso de las instituciones. Y estos problemas se ven reflejados también en la práctica de cada una de las instituciones. Algunos manifiestan que en el caso de desarrollo de sus actividades están haciendo alguna investigación y un día aparece una información dentro de las páginas oficiales de las instituciones y al otro día ya no existe. Esta parte cuarta también la posibilidad de que ellos sigan generando una información y también infiere directamente en lo que nos proponen las primeras prácticas informacionales. Ya no se puede dar entonces ese canal en el que pueden acceder a la información, pueden completar el proyecto o la investigación que están desarrollando y después transmitirla y ponerla a disposición. Otro aspecto es que poco a poco el hecho de que México empiece con la iniciativa de gobierno abierto también está generando que se establezcan dentro de las plataformas de las páginas oficiales y de las instituciones oficiales que estén abriendo nuevas formas de datos abiertos, nuevos modelos de datos abiertos y que estén trabajando directamente las organizaciones
las organizaciones no gubernamentales para el diseño de estas plataformas y de estos nuevos diseños de manejo de datos abiertos. La información que intentan también acceder y que muchas veces se les complica es a través justamente de un portal que es el portal de acceso a la información del gobierno, que es Infomex, y es un portal que a ellos en alguna ocasión les llega a causar algún problema. Y bueno, vemos también que en el caso, por ejemplo, de fuentes de información que consultan cuando necesitan información gubernamental, el mayor índice de consultas se realiza a través de estadísticas. Las estadísticas, cuando pensamos en gobierno abierto y cuando se piensa en datos abiertos, es pensar también en que estas estadísticas deben estar reutilizables y deben estar en datos abiertos y en modelos de datos abiertos que permita generar y desarrollar alguna otra información a partir de esos datos que se están tomando. Otro aspecto que se consulta mucho es la parte de las leyes. Les comentaba que ya hay una parte del trabajo de las organizaciones no gubernamentales, en el caso justamente de estar trabajando planes y programas a largo plazo. Ahorita hay un segundo programa que justamente el día de mañana en México se estará presentando y cerrando los primeros informes de qué es el plan de gobierno abierto en el que participan las instituciones no gubernamentales. Tiene que ver con estos marcos normativos que se están revisando por parte de las organizaciones para identificar cuáles son las características de la información que deben presentar y cómo como organizaciones civiles y como organizaciones no gubernamentales pueden obtener esta información y deben también exigirla, siendo que ellos forman parte de esta nueva estrategia de gobierno en el que además de la parte política, de la parte institucional, también están las organizaciones civiles y están los medios interviniendo. También tenemos que utilizan páginas o portales web que refieren que, si bien es cierto hay información obligada que debe ponerse a través de la ley de transparencia, como son los directorios, los presupuestos y alguna otra información normativa de cada una de las dependencias, no siempre está disponible, y lo que comentaban en algún momento en el día de hoy, que era la transparencia activa, no se está dando realmente como debería de darse. Y eso complica mucho también a un momento de poder reutilizar esa información para generar nuevos recursos. Y una de las cosas que también se va a presentar es este reflejo de cómo es la satisfacción de las organizaciones no gubernamentales al momento de consultar la información. En el caso de preguntar si es detallada, dicen sí, sí es detallada, pero a veces no está tan actualizada como quisieran, no es exacta y no es relevante. Lo que sí dicen, bueno, es fácil de entender, aunque en otra pregunta, cuando se les vuelve a preguntar si esta información les ha sido útil, dicen no es útil porque no la he podido ocupar para hacer realmente la investigación que yo necesito. Y como reflexiones finales, justamente es pensar que el acceso a la información no es nada más estos marcos regulatorios, esta parte en la que se trabaja con las grandes propuestas, sino pensar en cómo las organizaciones no gubernamentales van incidiendo y van reutilizando la información, van proponiendo nuevos canales de trabajo que también al momento de desarrollar alguna aplicación, desarrollar alguna línea de trabajo, de participar dentro de órganos consultivos, dentro de estrategias grandes como es el gobierno abierto, van a incidir en su desarrollo, en su desempeño, pero también en esta socialización de la información y en esta generación de nuevo conocimiento. Esto sería a grandes rasgos la experiencia.
Damos paso ahora al turno de preguntas que precisamente hemos querido dejar como parte de esta mesa para dar tiempo a que haya pues, una interacción entre público y ponentes. Animo al público a que las plantee. Mientras el público se lo piensa, yo avanzo una pregunta, que es, hablábamos antes en la mesa anterior, se decía que la administración podía negar los datos sobre las consultas que se hicieran, podía, digamos, no dar datos sobre los titulares de derechos que había encontrado y que hacían que se denegara una información que alguien hubiera solicitado, ¿no? Esto a mí me sorprendió porque me pareció bastante arbitrario. Parecía que la administración no tenía que dar explicaciones sobre los titulares de derechos, y eso nos lleva a todo lo contrario de una transparencia que desearíamos, ¿no? En el caso de la reutilización de materiales sonoros y audiovisuales, me parece que esto puede ser una barrera importante hacia esa reutilización. Entonces, quería saber qué experiencia ha habido en cuanto a tener que negar reutilización de materiales porque se hayan encontrado barreras relacionadas con la titularidad de derechos de autor. Sí. Bueno, nosotros no hemos negado nunca un acceso a ningún contenido si la finalidad era para estudio e investigación, nunca. Lo que sí es cierto es que, y teníamos un ejemplo muy claro que que quería explicar aquí. En el año 94 la Biblioteca de Cataluña, mejor dicho, el gobierno catalán recibió todos los másters de una discográfica que era Concentric, que fue lo que era el núcleo de lo que después fue la Nova Cançó en Cataluña. Todos esos másters se entregaron juntamente con otra documentación administrativa, no de la empresa, pero sí la que tenía relación con los contratos, tenía relación con las partituras que se hicieron de esas músicas, los arreglos, alguna correspondencia, algunos